¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos Muy bien, acá, buenas tardes. Pablo, Raquel, Juan y quien te habla, Marcelo. Estamos muy contentos acá por poder hablar con vos, agradecidos por esta entrevista y con muchas ganas de escucharte. Yo me voy a anticipar un poco acá al resto de la mesa. Y te voy a decir algo que me parece que es importante, por lo menos para mí, y que tiene que ver con que siempre escuchamos a muchos candidatos y a muchas candidatas hablar muy en general, y cuando yo te escucho a vos, te escucho hablar de propuestas, ¿viste? Y eso realmente me parece que es bárbaro, porque no estamos muy acostumbrados últimamente a escuchar esas cosas. Y entonces creo que está piola poder charlar con vos respecto de las propuestas que ustedes tienen para la provincia y para el país. Bueno, te agradezco mucho la consideración. Para nosotros, la principal causa de impulso patriótico por la cual nos hemos involucrado en la lucha política es alcanzar en un gobierno de 4 años la creación de 5 millones de puestos de trabajo, creando 500.000 trabajos en terminales del Estado Empresario Argentino a través de la Corporación de Empresas Nacionales bajo la ley 20705, 20558 del 73, del 74, y a partir de aquí, hasta 500.000 de puestos de trabajo que vamos a crear en terminales van a demandar de la pequeña y mediana empresa argentina 1,5 millones de trabajos más equivalentes por las piezas, partes, insumos que la pyme va a proveer y el trabajo que la respalda de sus trabajadores. Estos 2 millones de trabajos industriales, cuando consuman en sus respectivos lugares, municipios, pueblos, lo que va a suceder es que se van a generar otros 3 millones de trabajos más, producto del reflejo que provoca el consumo. De esta manera nosotros estaríamos alcanzando la cifra de 2 millones de trabajos industriales que van a crear no menos de 3 millones de trabajos no industriales, indirectos, de abastecimiento al consumo, con lo cual terminar con la desocupación en la Argentina, que es la principal fuente de todos los males que nos aquejan. Claro. Martín, y vos ahora vas como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, por la primera sección electoral, ¿puede ser? Sí, así es. Es donde nos hemos podido presentar, y cuando nos ofrecieron presentarnos, lo consultamos con la juventud, lo consultamos con nuestro Consejo Superior, integrado por el filósofo Alberto Cuela, Enrique Rojas Paz, Martín Miguel Güemes y otros, y en general han manifestado que nos presentáramos a la lucha. Y te hago una pregunta, ¿en las demás secciones electorales van a tener representantes o solamente se presentan en la primera sección electoral? No, nosotros vamos en ese partido que no es un partido nuestro, es un partido que nos ha ofrecido. Ajá. Y hay presentación de otros candidatos en otras secciones electorales, donde, por ejemplo, en el caso de la tercera sección, nosotros vamos a ir a apoyar a las listas de la tercera sección electoral este día viernes, con un encuentro que se va a realizar en Quilmes, en la casona de Quilmes, donde vamos a ir a apuntalar, a ayudar, a brindar todo nuestro apoyo y nuestra fuerza a quienes se presentan en la tercera sección electoral. Pero en otra sección electoral no tengo el gusto de conocer a los candidatos. Perfecto. Bueno, y con respecto a esta situación entonces, ¿no? Vos vas como candidato a senador, ¿y cuál, por la provincia de en la provincia de Buenos Aires, senador provincial? Entonces, lo que te pregunto es, en base a esta propuesta que ustedes tienen de volver al país industrial que alguna vez fuimos, o recuperar gran parte, porque estuve escuchando varias de tus entrevistas y haces hincapié a inclusive no solamente la creación sino la recuperación de mucho de lo que ya teníamos. ¿Qué papel juega la provincia de Buenos Aires en ese esquema?
La provincia de Buenos Aires reúne a cerca del 40% de la población argentina y es el 50% del Producto Bruto del país. La provincia de Buenos Aires realiza todas las actividades nacionales que se realizan en todas las provincias, excepto la actividad petrolera. La provincia de Buenos Aires tiene energía nuclear, con las centrales que se encuentran en Lima, Atucha 1 y Atucha 2. Tiene reactores de investigación como el RA6, en el Centro Atómico Ezeiza. Tiene fábricas militares, como la que nos ha quedado Fanazul en el centro de la provincia de Buenos Aires, que es el cargador del Atlántico Sur. Es el epicentro de la industria naval argentina, porque se ha concentrado históricamente la industria naval argentina en la provincia de Buenos Aires, con su nave insignia del Estado empresario, que es el astillero Río Santiago, que integra junto con Fanazul astilleros y fábricas navales del Estado. Está el mayor asiento de la Armada Argentina, en la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. La provincia de Buenos Aires tiene una vasta historia en la producción agrícola y en la producción ganadera y lechera, de una importancia trascendente. Aquí hacemos el mejor trigo del mundo también, al sur de la provincia. Tenemos el estuario del Plata, la salida, la desembocadura del río Paraná. Está el centro de la pesca argentina en Mar del Plata. Entonces, tenemos que observar que además de las industrias, como la industria automotriz, la industria liviana, la siderurgia en San Nicolás, donde tuvo epicentro el plan siderúrgico argentino del general Sabio y el general Perón con Somisa. Estoy haciendo justo una nota. Sí, estoy haciendo la nota por la cual me están llamando, ya sé. Bueno, disculpen, no pero pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Sí, entonces, lo que sucede es que cuando nosotros podemos ver el alto nivel de concentración en las actividades, como puede ser la industria naval, que es de carácter estratégico, la industria automotriz, como podemos tener en el norte de la provincia, en Pacheco, como también podemos tener en Campana, en Zárate, la producción para la defensa, en Fanazul, bueno, como también Somisa fue parte de la producción para la defensa, y Cometarsa, en el complejo industrial asociado a la producción de acero, en la fabricación de bienes de capital, de locomotoras, allí en Campana, ¿verdad? Fíjese usted las vastas actividades que los bonaerenses realizamos. Entonces, conducir la provincia de Buenos Aires es equivalente a conducir una nación, porque el Producto Bruto Interno bonaerense es superior, si nosotros lo midiéramos, a la suma del Producto Bruto Interno del Paraguay y de Bolivia. ¿Se da cuenta usted? Sí. La envergadura de la provincia. ¿Ustedes han tenido contacto con cámaras empresariales, con la UIA? ¿Han tenido contacto como para recibir apoyo, para saber cuáles son, digamos, los posicionamientos de esos grupos? Nosotros conversamos principalmente con los gremios, con los trabajadores y con algunos empresarios nacionales. Por supuesto que lo que usted menciona con respecto a la UIA a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, la conducción es Techín, de la familia Roca, que es contraria al Estado empresario argentino. Claro. Porque justamente se han quedado con Somisa sin pagarla, imagínense. Sí. No favorecen al Estado empresario argentino, no alentaron la existencia de Somisa, no, se privatizó a favor de ellos y quedó en manos de ellos. Hicieron un desastre en San Nicolás, con los retiros voluntarios y con los despidos encubiertos. Hicieron un desastre en San Nicolás, convirtieron a San Nicolás en la ciudad de Kiosquito. Martín Pablo es mi nombre. Te consulto, mientras mencionabas los principales puntos de tu programa varias veces, mencionaste Mar del Plata, la industria naval, la industria pesquera, y yo te consulto porque hace mucho tiempo tengo
tengo esta pregunta rondando. Si Argentina tiene un límite oceánico tan vasto, ¿por qué la industria de la pesca no está desarrollada en nuestro país? O sea, estamos todo el tiempo acostumbrados a comer carne vacuna, ahora por los costos un poco de la porcina, pero sin embargo me parece que es un recurso natural que de ninguna manera la explotamos, sobre todo ahora cuando hemos visto esta cámara subacuática que cautivó a todo el mundo, donde uno ve que en otros países justamente la industria de la pesca, porque es sana, es económica, el pescado no requiere ser vacunado, no está en un criadero especial, y sobre todo porque creo que genera mucho puesto de trabajo, no la terminamos de explotar. ¿Y qué importancia le darías vos en tu programa? La pesca argentina es de larga data, y en Mar del Plata usted puede observar principalmente que los tanos, los inmigrantes italianos hicieron el puerto, la industria pesquera, los astilleros, y esto tiene larga data y tuvo un aliento muy grande en la década del 40, en la década del 50 y en la década del 70. La situación actual es una situación que sucede porque la actual dirigencia política argentina, del oficialismo y de la oposición, han acordado con Inglaterra la firma de los acuerdos de Madrid. Y la firma de los acuerdos de Madrid exige por parte de Inglaterra la fórmula del paraguas de soberanía, con lo cual no se discute la soberanía de Malvinas y se pueden realizar negocios con el Reino Unido. Bueno, esto es totalmente inconveniente para la Argentina, es algo que no es favorable al interés nacional, y a través de los acuerdos de Madrid se le ha cedido la soberanía en el Atlántico Sur a los ingleses. Bueno, hay una serie de leyes a su vez que están devenidas, son parte de ese plexo jurídico de dependencia con los ingleses, que es principalmente la ley 23696 de reforma del Estado, con el cual se privatizaron las empresas del Estado, como el caso, por ejemplo, de Somisa, que quedó en manos del Grupo Techín, y la privatización de 27 empresas del área de defensa. Esto va junto con la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, que le da un estatus jurídico al inglés superior que al criollo, porque se reserva un derecho especial del inglés por sobre sus propiedades garantizadas por la dirigencia política argentina. Y lo mismo ocurre específicamente, si nosotros nos vamos metiendo un poco más adentro de los temas, podemos observar que el decreto 1398 es el decreto específico mediante el cual se privatizan las 27 empresas del área de defensa, empezando por astilleros y fábricas navales del Estado, que es quien encabeza, para que la Argentina entregue las capacidades de producción para la defensa en el Atlántico Sur. Y dado que nosotros tenemos un conflicto vigente en el Atlántico Sur, no meramente una hipótesis de conflicto, un conflicto, que es la ocupación de las Islas Malvinas por parte del enemigo inglés. Bueno, no, que de este modo, con el desmantelamiento de la mayor fábrica, el mayor complejo industrial naval del país, que es el astillero Río Santiago y Fanazul, solamente se ha defendido este campo por parte de los trabajadores del astillero Río Santiago, que en la década del 90 dieron la lucha y mantuvieron el astillero funcionando por la propia decisión, por su propia voluntad de vencer de los trabajadores. Pero ante el abandono absoluto de la dirigencia política, que está tratando de terminar de destruirlo, como no pudieron destruir el astillero privatizándolo, lo que están haciendo ahora es paralizarlo para ablandar a los trabajadores del astillero, para vencerlos moralmente, quitándoles el trabajo y manteniéndolos flotando en una burbuja en donde el astillero
está bajo proceso de privatización y está conducido como si fuera un ministerio de la administración pública con el ente administrador de Astilleros Río Santiago. El actual gobernador de la provincia pretende, en vez de finalizar los buques que se contrataron con Petróleos de Venezuela allá por el año 2005-2006, terminar las construcciones navales y entregarlas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la pésima idea de, en vez de terminar los barcos, conseguir un comprador que compre los barcos sin terminar para poder terminarlos. Esto sería de un daño enorme, porque imagínense que el prestigio que tiene el astillero Río Santiago, que ha fabricado el T-42 Santísima Trinidad bajo licencia Astilleros Vickers Armstrong, que ha fabricado 6 corbetas misilísticas bajo la licencia de Astilleros Blaumann Force de Alemania, que ha podido fabricar el buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio bajo licencia de Astilleros de Filadelfia, Estados Unidos, que ha construido los buques para la Marina Mercante Argentina, con la cual los argentinos dominamos el comercio exterior surcando los mares. Todo ese prestigio internacional, que además se agrega la fabricación de componentes nucleares para las centrales atómicas de potencia argentina, tanto en Embalse Río Tercero como en Atucha, las turbinas para Yacyretá. Imagínense que todo ese prestigio que se acumula con un enorme esfuerzo a lo largo de los años, durante décadas de esfuerzo, donde los trabajadores no solamente cumplen con su deber, sino que van edificando el prestigio de esa fábrica de producción para la defensa y de ese instrumento estratégico del desarrollo nacional que es Astillero Río Santiago, cuando esto no debemos permitirlo, ¿verdad? No debemos permitirlo. Martín, el gobernador entregue los barcos sin terminar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder convencer a otro cliente para que contraten el astillero Río Santiago cuando el astillero Río Santiago abandona las construcciones y después las vende a medio terminar? Martín, vos sabés que en el año 2019, hablando de los astilleros Río Santiago, entrevistamos a Ángel Cadelli, que era en ese tiempo referente de la Social 21. Y bueno, esta historia que nos contás del astillero y toda su trayectoria es realmente un ícono de nuestra industria que obviamente es necesario recuperar. Ahora, mi pregunta es, después de escuchar lo que estás diciendo, ¿no? En el actual sistema en el que estamos viviendo, ¿cómo hacemos para recuperar todo esto de lo que vos estás hablando? Porque evidentemente se hizo toda una legislación para que no podamos revertir la situación. Hay que desconocer los acuerdos de Madrid firmados con el Reino Unido, así de simple. Desconocer los acuerdos de Madrid firmados con el Reino Unido y a partir de ahí hacer caer todo el plexo jurídico de la ley 23696 de reforma del Estado, denunciándolo frente al pueblo argentino y manifestando de que los acuerdos de Madrid, donde se entrega la soberanía nacional al enemigo inglés, son aquellos que sustentan la política de privatizaciones del gobierno de Menem, Dromi y Cavallo en la década del 90, con la privatización de las empresas estratégicas como Somisa y Altos Hornos Zapla, con la destrucción de la Marina Mercante Argentina, ELMA, con la destrucción y desmantelamiento del sistema ferroviario argentino. Esto hay que decírselo al pueblo argentino, explicarlo, y que vamos a llevar adelante estas medidas para recuperar la soberanía nacional y la independencia económica del país. Y para esto se requiere, además de derogar o desconocer aquellas leyes que están hechas en contra de los argentinos, acá hay que tener una fuerza de impulso, y para ello es justamente el Estado empresario argentino, porque con las empresas que tenemos más las que vayamos a crear, como las nuevas fábricas militares de acero, el ejército argentino se va a fortalecer porque va a poder producir y mediante la tasa de ganancia de la industria siderúrgica poder sostener su propia actividad, que hoy tenemos soldados que están viviendo en una condición de indigencia con 650.000 pesos al mes, que están destruyendo las Fuerzas Armadas. Está habiendo una cantidad de bajas en los oficiales que verdaderamente es preocupante. La cantidad de oficiales que piden la baja porque no pueden sostener a la familia.
y tienen que ir a trabajar como profesionales en otra actividad. Entonces, una industria minera conducida por la Dirección General de Fabricaciones Militares y sobre la industria minera obteniendo aquellos minerales se desarrolla la industria siderúrgica y mediante las tierras raras y otros minerales se desarrolla la electrónica nacional, que hace también a la producción para la defensa en lo que tiene que ver con sistemas de monitoreo, de vigilancia, radares, sonares, radiogoniómetros, puentes de mando de los barcos, puentes de mando de los aviones, sistemas de tiro automático, todo lo que es la cohetería argentina a través del proyecto Cóndor y todo lo que tiene que ver con los sistemas de telecomunicaciones y guerra electrónica. Entonces imagínense que el campo que hay de desarrollo es enorme y eso nos permitiría a nosotros, teniendo integrada el plan minero argentino con el plan siderúrgico argentino y el plan electrónico, a partir de ahí desenvolver todas esas capacidades nacionales que están arrobadas, que todavía la capacidad en el pueblo argentino está, pero no hay despliegue de las mismas. En este caso daría un impulso y una dirección de conducción industrial donde instalaríamos, además de las explotaciones mineras, las fábricas militares de acero y las plantas de producción de electrónica de base. Con esto se capitalizarían las Fuerzas Armadas Nacionales y fabricarían su propio sistema de armas sin depender del extranjero. Y Martín, perdón Pablo, y hablando de minerales, hoy está de moda el litio, que aparentemente es un recurso sumamente importante en nuestro país. ¿Cuál sería la propuesta? Que me imagino que sería contraria a lo que se está haciendo actualmente con ese tema, ¿no? Que volver al espíritu de la ley 12.709 del general Sabio del año 1941, donde cuando se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares se reserva el hierro y los minerales asociados para hacer aceros aliados y sus combustibles como el carbón para el desarrollo del plan siderúrgico argentino. Y sumado a ello se prohíbe la exportación de minerales en bruto. Solo se puede exportar aquellos productos que estén terminados como chapas, barras, tochos, perfiles. Bien. Entonces hay que manufacturar en la Argentina, no se puede seguir exportando el bruto y mineral, porque esto es parte también de los acuerdos de Madrid y de la entrega de la minería a Inglaterra, porque lo que están operando en el campamento minero son los ingleses, disfrazados de empresas canadienses, disfrazados de empresas australianas, disfrazados de empresas neozelandeses, son todos integrantes del Commonwealth británico, no engañan a nadie que no quiera ser engañado, son testaferros de la corona inglesa. Entonces hay que cortar con este régimen de dependencia y tiene que ser el ejército argentino el que tome la explotación minera y el que desarrolle una minería para el fortalecimiento de toda la industria nacional, no solamente la industria para la defensa, porque la concepción de defensa que tenemos los argentinos es la de nación en armas, y la concepción de nación en armas indica que las Fuerzas Armadas, de acuerdo al modelo argentino para el proyecto nacional, tienen que involucrarse en el desarrollo de tareas que no son de interés a veces del sector privado, pero que sí son de importancia en el desarrollo nacional, y especialmente en el plan siderúrgico argentino. Entonces el litio, que se utiliza para fabricar baterías, acumuladores, bueno, es uno de los minerales más que se utilizan en esto. También están las tierras raras, los lantánidos y actínidos, que son con los cuales se fabrican semiconductores. Bueno, todo este desarrollo tiene que tener una conducción política que integre verticalmente la cadena de valor, que es la explotación del litio, el refino y la fabricación de baterías en la Argentina. Lo mismo respecto a los semiconductores y lo mismo respecto a la fabricación de microchips. Pero fíjese usted, se han quitado en la década del 80, en el gobierno de Alfonsín y de ahí en adelante, con la destrucción del sistema educativo argentino, que no cesa y que cada vez estamos peor, se han quitado materias estratégicas de las carreras de ingeniería y de las tecnicaturas para embrutecer a los argentinos, para mantenernos a raya y que no nos podamos desplegar más allá de lo que dictan desde el extranjero. Entonces hay que recuperar el CONET, la Comisión Nacional de Educación Técnica, por fuera del CONICET, el CONET, y desde ahí conducir el proceso de industrialización mediante la preparación educativa para el trabajo, una educación para el trabajo.
Martín, te hago una pregunta más allá de o sea, un poco uno te escucha hace rato en propuestas, en la mirada estratégica que tenés en función de la industrialización, etcétera. Yo te consulto a vos en términos políticos, ¿no ves posible rescatar a nadie de la oposición en función de pensar una política un poco más amplia, pensando un poco que tenemos un contexto bastante complejo, ¿no? Yo te he escuchado muchas veces, por lo menos si querés desarrollarlo un poco más, no hay problema, pero te he escuchado muchas veces caracterizar el por qué Milei hoy no está gobernando, pero en definitiva hay una necesidad mediamente, por lo menos de mi punto de vista, medio urgente de que el proyecto mileísta sucumba, ¿no? Lo más rápido posible, en función de más allá de los tiempos electorales, más allá de toda esa cuestión, porque en definitiva lo que va a quedar es el destrozo hacia los sectores populares, etcétera. ¿Vos no ves a nadie desde el punto de vista político que pueda dar un marco mayor de alianza política, pensando en desterrar un poco la política de Milei, por lo menos contenerla, etcétera? ¿Nos estás escuchando, Martín? Sí, todos aquellos con los cuales podamos coincidir en estas iniciativas. ¿Tienen algún grupo, alguna organización, digamos, hay alguna forma de asociación que ustedes ya tengan iniciada como para, digamos, para que tome cuerpo esto? Esto toma cuerpo en el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el continente político de unidad nacional. El modelo argentino no es meramente un texto del general Perón de actualización doctrinaria o de formación política o de elementos para la conducción, sino que el modelo argentino es un todo de hacer, porque lo que requiere es que los argentinos nos pongamos a trabajar en un modelo nacional que supere las ideologías extranjeras para tener un sistema político que represente verdaderamente la esencia de lo que es ser argentino. El actual sistema político de la partidocracia demoliberal no representa lo que es cabalmente la Argentina. Es la dictadura de los partidos políticos. Es terriblemente difícil presentarse a elecciones. Es muy difícil participar. Es verdad. La manipulación es repugnante. Esto, cuando nosotros llegan los tiempos electorales, hay algunos que nos mantenemos en esta actividad, hay muchos compañeros nuestros que se retiran a cuarteles de invierno y vuelven una vez que esta faena está terminada, porque les produce asco y repulsión. Nosotros, como tenemos el estómago un poco más templado, bueno, lo hacemos. Tantas cosas hemos hecho en la vida. Imagínense, yo que soy técnico mecánico en máquinas y herramientas, en algún momento me vi en la Argentina teniendo que ir a trabajar con las herramientas y los baldes en el colectivo. Sí. Vos dijiste sobre las escuelas de educación técnica, que digamos por ahí es más de mi conocimiento. Las escuelas de educación técnica sufren muchísimo, porque bueno, no solo porque hubo una desfinanciación durante el periodo de Macri muy potente, y no solo por eso, sino también porque los estudiantes es que se vuelcan a esa forma de formación, de verdad tienen que tener una terrible resistencia, porque se ven muy deterioradas sus posibilidades de aprendizaje, de continuidad, de atención. O sea, el modelo industrial, de educación industrial, que en algún momento estuvo muy bien presente, la verdad es que no se ha podido recuperar.
Hoy usted hizo en acotación con respecto al CONICET, en diferencia del CONET. Yo quería que usted me marque un poquito más esa diferencia. La educación para el trabajo, la educación técnica, prepara para trabajar en la industria. Entonces tiene que haber industria, porque si no, ¿para qué se prepara la gente? Pero el pensamiento liberal, desde el gobierno de Alfonsín en adelante, ha hecho un desastre con la educación, porque hasta el día de hoy uno se encuentra con inspectoras en la escuela que vienen a decir que nosotros no debemos preparar a los jóvenes para el trabajo, sino que nosotros tenemos que preparar ciudadanos. Y cuando uno le pregunta a una inspectora que mandan del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿y qué sería ser un ciudadano, señora inspectora? Y responden alegremente, es conocer sus derechos. Y cuando a uno le pregunta, ¿y con las obligaciones qué hacemos? No, eso no importa. Bueno. Ese es el nivel de degradación. Sí, por de ahí. las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y de los equipos de planificación del Ministerio de Educación a nivel nacional. Sí, por ahí habrán hecho alguna interpretación rápida de digamos, lo que pretendemos desde educación, trabajar con respecto a la construcción de la ciudadanía, ¿sí? O sea, el ciudadano que trabaja debe conocer sus derechos, por supuesto sus derechos. Es una idea liberal esta. Es una idea liberal, yo no acuerdo con eso. Es una idea liberal de la ciudadanía. Nosotros somos un pueblo. Sí. Lo que pasa es que reformaron en 1994 la Constitución, y en la Constitución que reformaron en 1994, con acuerdo de todos los partidos políticos, cambiaron al sujeto, que es el pueblo, por el consumidor. Entonces ahora no hay derechos, no existen los derechos de los pueblos, existen los derechos humanos y los derechos del consumidor. Eso no tiene nada que ver con la Argentina. Eso es una ideología extranjera, de la antropología norteamericana, con la idea de inclusión, porque como nunca pudieron integrar a los negros, ellos lo llaman afroamericanos, nunca integraron a los negros. Entonces crearon toda la idea de la inclusión. Bueno. Nosotros no somos de inclusión, nosotros somos de integración, somos integracionistas los argentinos. Porque nosotros a todos los que llegan los recibimos con los brazos abiertos y los tratamos como un semejante. Porque nosotros vivimos bajo la ley criolla de que aquí nadie es más que nadie. Totalmente, somos todos iguales. Totalmente opuesto a la idea del progresismo, de la inclusión. Por eso han destruido la educación. Bueno. Porque están falsificando con una falsa moral y con una hipocresía que hay que adaptar a todo el curso al niño que es autista. Y eso traba todo en la educación. Porque no tienen una política respecto a cómo tratar el autismo en los niños. Porque no quieren revisar qué hay adentro de las vacunas, porque no quieren revisar el paquete tecnológico de Monsanto y las fumigaciones, porque no están dispuestos a revisar qué se está produciendo de alimento ultraprocesado en la Argentina, porque no quieren revisar qué producen las antenas 5G con la radiación a la cual nos someten a diario, porque no quieren revisar el uso de las redes sociales y la adicción que provocan los teléfonos en los niños. Sí. Y el bloqueo cognitivo que la pantalla produce sobre el niño, y la falta de desarrollo del glóbulo frontal y el desarrollo del proceso cognitivo general del niño a partir de atrofiarle la mente con las pantallas. No lo quieren revisar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacen. Nos han llevado a este abismo. Por eso hay que reformular las cosas y volver a nuestra tradición nacional, volver al régimen con el cual la Argentina alcanzó el pleno empleo y el pueblo fue feliz y la patria fue grande. Y esto, bueno, requiere de una gesta patriótica de argentinos que vuelva a pasar por las aguas bautismales de la doctrina nacional, porque hay una doctrina nacional de los argentinos. La comunidad organizada es un sistema social a construir, una idea de sociedad, una idea de comunidad, pero también, además de ser una idea de comunidad, la comunidad organizada es un dispositivo de poder, porque considera que el poder emana del pueblo.
y que el pueblo solo es pueblo si está libremente organizado. No considera que el poder emana de los partidos políticos, del Estado o del gobierno. Es exactamente lo contrario del régimen actual imperante. Y esa comunidad organizada como dispositivo de poder considera que el pueblo tiene poder y es libre si está libremente organizado a través de las organizaciones libres del pueblo. Y son las organizaciones libres del pueblo aquellas que organizan y reúnen al pueblo hacia abajo, pero que hacia arriba son factores concurrentes al Estado, que no reemplazan la conducción del gobierno, sino que favorecen y permiten que las decisiones se lleven adelante. Entonces esto genera un sistema perfecto de orden comunitario, porque el gobierno se constituye en la pieza de sacrificio de la comunidad, y la comunidad se la preserva estratégicamente sin exponerla en la decisión de gobierno, sino alcanzando el orden de concurrente al Estado, pero no siendo el gobernante que toma la decisión. De esta manera se protegen las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, las juntas vecinales, los clubes, las sociedades de fomento. Esta es la teoría verdadera del peronismo, cosa que no gobierna en la Argentina hace 50 años desde el paso a la inmortalidad de General Perón. Bueno, Martín, te voy a pedir que nos digas el número de la lista, cómo se los vota, y invitarte para que algún día podamos debatir todas estas cosas en el piso, ¿viste? Porque es totalmente distinto a hacerlo por teléfono, que se complica, pero enormemente, y la verdad que es muy interesante lo que planteás, lo que vos proponés, y excepcional para un debate así personal, que sería sumamente más enriquecedor. Sí, por supuesto, con todo gusto. Algún día podremos encontrarnos en el estudio y conversarlo. A nosotros también nos gusta mucho más, ¿no? Sí, nosotros sí. somos plenamente conscientes de la vigencia de la comunidad como proyecto nacional, y que hay que sostener justamente este orden comunitario para poder salvar a la Argentina. Sí, sí, sí. Aparte tocas un montón de cosas que son para debatirlas enormemente. Mira, sí. Te voy a contar algo. Raquel es inspectora, y sí. Pablo y yo somos docentes, yo ya jubilado. Entonces hay un montón de cosas acá de las que vos mencionaste, que son sumamente muy buenas para discutirlas, para charlarlo, claro, y para el intercambio y para aprender y enriquecernos todos, ¿no? Sí, sí. Lamento claro, por ahí. Yo también doy clases de ciencias exactas. Bien. Yo soy técnico mecánico de máquinas y herramientas, soy de taller, soy de fábrica. Buenísimo. Pero fui alumno de la Escuela Fábrica de Perón. Sí, sí. Yo soy de la última generación que se recibió en la Escuela Fábrica de Perón, y me doy cuenta cómo cambió la Escuela Fábrica y cómo nos encontramos ahora. Sí, sí. Usted nunca me va a escuchar a mí hablar mal de la educación técnica. No. Nunca me va a por supuesto. Pero sí usted va a poder verme a mí hablar bien de la educación técnica con lágrimas en los ojos o con los dientes apretados, porque da mucha rabia lo que están haciendo. Bueno, En nombre de la inclusión de todas las estupideces del progresismo. convengamos que es algo que viene en decadencia ya desde mucho antes de la irrupción 50 años. del progresismo. 50 años de decadencia. Exacto. 50 años de decadencia nacional. Exacto. Nos ha llevado a esta situación, a este abismo. Fíjese en manos de quienes estamos en el gobierno. Fíjese. Sí, sí. Entonces, por ello, nosotros por eso nos presentamos a la lucha política en estas elecciones con la lista 2202. Fíjese, no la lista, 2202, el loco y el niño, los dos que dicen la verdad. Sí. Bueno, sumamente interesante. Martín, te agradecemos tu presencia y te vuelvo a repetir, Muchas nos gracias. encantaría un día que puedas acercarte acá a Merlo y poder charlar más en cara a cara de todo esto. Un gusto, muchísimo gusto. Con todo gusto será, y será cuestión de organizarlo con tiempo para... Dale. Porque nos animamos mucho nosotros, viajamos mucho además de trabajar, Sí, me imagino. y bueno, organicémoslo bien con tiempo y lo hacemos. Perfecto, Muy bueno, bien. éxitos. Muchísimas Martín, gracias, ¿eh? mucha suerte. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.